Hola amigos, hoy vamos a hacer el examen de Matemáticas 2 propuesto en junio del 2021 en Galicia para el acceso a la universidad. Comenzamos con el primero que dice lo siguiente: sea A sub j la matriz de dimensión 3×3 definida por... Bien, ahí nos dan la definición de los elementos de forma individual y explique si A y A más I son o no son invertibles, si calcule las inversas cuando existen. Bien, pues vamos a empezar a construir la matriz A. Entonces fijémonos en lo siguiente. Para construir la matriz A nos indican que la fila 1 es I igual a 1, estamos en el caso I distinto de 2. La I indica la fila, la J indica la columna. Entonces, vamos con la fila 1. La fila 1, repito, es cuando I vale 1. Por tanto, estamos en el caso 1 distinto de 2. Viene definida por esta expresión. Y fijaros que en esta expresión, la I, que es 1 ahora, siempre está restando a 1. Por tanto, me va a dar 0, independientemente de que este menos 1 elevado a J, que sería menos 1 elevado a la columna, sea positivo o negativo. Aquí siempre me va a dar 0. Entonces, puedo afirmar que la primera fila son ceros. Aquí está AS1, 1, AS1, 2 y AS1, 3 son ceros, porque aquí sería 1 menos 1, 0. Vamos con la fila 2. La fila 2, estamos en el caso I igual a 2. Si estamos en el caso igual a 2, me está diciendo que el valor de A sub j cuando I vale 2 es 1. Por tanto, la fila 2 son todos unos. Aquí es constante, siempre vale 1. Y la fila 3. La fila 3 estamos en el caso I igual a 3, que sería caso también I distinto de 2. Si I vale 3, este paréntesis siempre me va a valer 2, pero la columna, como es el exponente del menos 1, me va a cambiar de signo. Entonces, si estamos en la columna 1 va a ser negativo, en la columna 2 va a ser positivo y en la columna 3 va a ser negativo. De ahí que me quede todos doses, pero con los signos menos en la primera columna y menos en la tercera columna. Bueno, una vez definido A, ya el problema es muy sencillo. Aquí la dificultad de este ejercicio es trasladar la expresión A sub j a los valores individuales de cada elemento de la matriz. Bueno, pues entonces ya tenemos una matriz 3×3 cuyos elementos verifican esta condición, y ahora vamos a ver si A es invertible o no es invertible. Para ver si una matriz es invertible tengo que ver si su determinante es 0 o no, porque la condición necesaria y suficiente para que una matriz tenga inversa es que su determinante sea distinto de 0. Aquí esta matriz, obviamente, ya sin necesidad de recurrir a la regla de Sarrus, ya vemos que el determinante es 0. ¿Por qué es 0? Porque tiene una fila de ceros, y sabemos por unas propiedades de los determinantes que si una matriz tiene una fila o columnas de ceros, el determinante es 0. Bueno, pues si no os dais cuenta, lo hacéis por la regla de Sarrus y comprobaréis enseguida que va a dar 0. Si el determinante es 0, la matriz no tiene inversa, así que puedo afirmar ya que A no es invertible. Esa es la primera parte. Vamos a ver qué le ocurre a A más I. Bien, A más I consiste en a la matriz A sumarle la matriz identidad de orden 3. Bueno, y entonces como la suma es componente a componente, aquí lo único que tenemos que sumar, lo único que cambia son los elementos de la diagonal principal de A la que se le va a añadir una unidad. Entonces se transforma, la A más I se transforma en esta matriz. Pues como antes, para ver si es invertible o no, voy a hallar su determinante. Y su determinante va a ser, lo hago por la regla de Sarrus, diagonal principal, 1 por 2 por menos 1 menos 2, 0 por 1 por menos 2, 0, 1 por 2 por 0, 0. Y luego para la diagonal secundaria sería 0, 0 por aquí, 0 por 1 por menos 1, 0, y 1 por 2 por 1, 2, menos 2. Queda menos 2, menos 4. Como es distinto de 0, puedo afirmar que la matriz A más I es invertible. Y ahora me dice que calcule la inversa cuando existan. Entonces tendré que calcular la inversa de esta matriz de A más I. Para calcular la inversa voy a utilizar el proceso de siempre, que es primero se hace el determinante, que ya lo tengo calculado. El segundo paso es calcular la matriz adjunta. Recordar cómo se calculaba la matriz adjunta. Por ejemplo, para el primer elemento, para el 1, se elimina la columna y la fila que contienen ese elemento, y me queda un menor de orden 2 por 2, cuyo determinante tengo que realizar. Sería 2 por menos 1 menos 2, 1 por menos 2 menos 2, menos 2 menos 2 menos 4. De ahí que aquí obtenga un menos 4. Tener en cuenta, y así se hace para todos, pero teniendo en cuenta que cambiaría el signo si la fila y columna que ocupan suman impar o si suman par. Si suman impar cambia el signo, si suman par se mantiene el signo. Por ejemplo, en este 2 que está aquí sombreado es fila 3, columna 2, suman impar, 3 y 2 suman impar, ¿no? Bueno, pues entonces al calcular su adjunto eliminamos la columna donde se encuentra el S2 y la fila, y me queda el determinante de 1, 1, 0, 1, es decir, que sería 1.
1 por 1 sería 1, pero cambia de signo de ahí que se ponga menos 1. ¿Por qué? Porque la suma de la fila y la columna suman impar. Bien, y así con todos. Esto ya lo tendríamos que saber hacer sobradamente y tener mucho cuidado con esto de los signos. El penúltimo paso es calcular la traspuesta de esta matriz, y la traspuesta de esta matriz es cambiar las filas por columnas o las columnas por filas. Aquí observamos que la primera columna de la matriz adjunta de A más I pasa a ser la primera fila de su traspuesta, y así con la segunda pasa a ser la segunda fila y la tercera columna pasa a ser la tercera fila. Y por último se divide todos los elementos de la matriz por el determinante, en este caso por menos 4. Bien, dividir por menos 4 es lo mismo que multiplicar por menos un cuarto, y lo puedo dejar así indicado para trabajar aquí con números enteros, o si no ya lo introduzco el menos 4 dividiendo, y finalmente me quedaría esta matriz. Ese sería el resultado de la matriz inversa. Bueno, pues aquí no pide nada más, entonces este ejercicio estaría resuelto, y la única dificultad que tiene, insisto, es averiguar A, no equivocarse con los signos en esta matriz, en el valor de los A sub i j. Pasamos al ejercicio número 2, que también es un ejercicio de resolución de un sistema de ecuaciones lineales. Bien, me dice que lo discuta, por pedir ni me piden resolverlo, solamente la discusión. Pues escribimos esto en forma matricial. Sabemos que la forma matricial es A por X igual a B, donde A es la matriz de los coeficientes de las incógnitas. En nuestro caso es 1, 2, aquí no aparece la z, por tanto es 0 para la z, para la x aquí sería 0 para la m, y para la z3, 0m3, y para la última ecuación sería 1m más 2m más 1. Esto sería la matriz principal. La matriz x es la columna de los incógnitas, x y z son tres incógnitas, y la matriz b es la columna de los términos independientes, que en nuestro caso es m1 y m más 1. Bueno, pues entonces, como voy a aplicar el teorema de Roussel-Frobenius para proceder a la discusión, necesito comparar los rangos de la matriz principal y la matriz ampliada. Lo que pasa es que aquí van a depender del parámetro m, así que lo primero que vamos a hacer es calcular el determinante de A y ver cuál es el rango de A en función de m. Así que el determinante de A lo hago por la regla de Sarrus, sería m por m más 1, más 2 por 3 por 1, 6, más 0, ya nada, 0, y ahora por la diagonal secundaria sería 0, 0 y menos 3 por m más 2. Bien, esto es lo que me da. Desarrollando estos paréntesis y agrupando todo, queda m al cuadrado, menos 3m más m es menos 2m, y más 6 menos 6 se anulan. Entonces este sería el determinante. ¿Cuándo este determinante vale 0? Este determinante vale 0 cuando sacamos factor común a m, y m que multiplica a m menos 2, aquí tengo dos factores igual a 0, cada uno de ellos lo igual a 0, y por tanto las soluciones son m igual a 0 por un lado y m igual a 2 por el otro. Bueno, pues estos dos valores que anulan el determinante son los que me van a generar la casuística que tengo que estudiar. Así que el primer caso, y el más sencillo, es que sea distinto, m sea distinto de ambos, sea distinto de 0 y de menos 2. ¿Qué ocurre cuando m es distinto de ambos? Bueno, pues si m es distinto de 0 y de menos 2, está claro que el determinante de A, que era m cuadrado menos 2m, va a ser distinto de 0. Como A es una matriz de orden 3 por 3, y he encontrado dentro de esa matriz, por tanto, un menor de orden 3 no nulo, que es la propia matriz A, con lo cual eso quiere decir que el rango de A va a ser 3. Y además va a coincidir con el rango de la ampliada, porque la ampliada, independientemente de lo que valgan los valores de B, al ampliar la matriz ampliada se convierte en una matriz 3 por 4, cuyo rango no puede ser 4 porque no tengo un menor de orden 4 no nulo. Entonces tengo la propia A me sirve como menor de orden 3 dentro de la ampliada para afirmar que el rango de la ampliada es 3. Si el rango de la principal y de la ampliada coinciden, y además coinciden con el número de incógnitas, como es este caso, sabemos por el teorema de Roussel que el sistema es compatible determinado, es decir, tiene solución única. Bien, pasamos al caso segundo, que es m igual a 0. ¿Qué ocurre si m es igual a 0? Ahora, si m es igual a 0, tenemos que A se convierte en la matriz 1, 2, 0, 0, 0, 3, 1, 2, 1, porque simplemente, como ahora m es ya un valor concreto, lo que hago es sustituir m por el valor correspondiente. ¿Y qué rango tiene esta matriz? Sé que esta matriz el rango es menor que 3, porque su determinante va a ser 0. Lo sabemos que si m era igual a 0, el determinante daba 0, por lo tanto el rango no puede ser 3. Entonces tengo que comprobar si es 2. Para comprobar que el rango es 2, tendría que encontrar un menor de orden 2 no nulo. ¿Y lo encuentro aquí dentro de esta matriz? Pues sí, cojo este menor, que es de orden 2, fijaros que el determinante es 6, es distinto de 0, por lo tanto puedo afirmar que el rango es igual a 2.
¿Cómo lo justifico? Bueno, pues cogiendo este menor, repito, ya no lo pongo aparte, ya lo indico aquí, lo queda marcado y es suficiente. El rango es 2. Vamos con la matriz ampliada. La matriz ampliada es la matriz A con la columna 0, 1, 1. ¿Por qué 0, 1, 1? Porque B ahora vale 0, 1, 1, puesto que M estamos en el caso de M igual a 0, ¿no? Entonces la matriz B se transforma en 0, 1, 1. Bueno, pues voy a ver si los menores de orden 3, o si encuentro algún menor de orden 3 aquí dentro, no, nulo. Si todos son nulo, el rango sería 2. Si encuentro uno distinto de 0, el rango sería 3. Entonces empiezo con el primer menor, que es el 1, 0, 1, el 2, 0, 2 y el 0, 1, 1. Siempre voy a coger la columna, fija la columna de la B. Y entonces ese determinante, si lo calculo, que es primera, segunda columna y la columna B, me va a dar 0. De momento no puedo afirmar nada porque tengo que continuar viendo otra posibilidad, que sería primera columna, tercera columna, cuarta columna. Sería el determinante de 1, 0, 1, 0, 3, 1, 0, 1, 1. Y este determinante ocurre que me va a dar 3, 0, 0, 0, 0, 3 menos 1, 2, da 2. Este determinante da 2 distinto de 0. ¿Qué ha ocurrido? He encontrado un menor de orden 3 dentro de la ampliada no nulo. Esto quiere decir que el rango de la matriz ampliada es 3. Como los rangos, el de la principal y de la ampliada, son distintos, el teorema de Rouchet me confirma que el sistema es incompatible, es decir, que no tiene solución. Y vamos con el caso 3. El caso 3 es m igual a 2, que es el caso que me falta. Si m es igual a 2, ahora la matriz A es sustituir m por 2 en la matriz general, y me va a dar esta matriz, y lo mismo, sé que el rango no va a ser 3 porque el determinante es 0, puede ser 2, tengo que encontrar un menor no nulo de orden 2, lo encuentro perfectamente, podríamos coger, hay varios, muchos aquí, voy a coger este, siempre os recomiendo que cojáis el que tenga el mayor número de ceros, si es ser posible, aquí. Pues este determinante es distinto de 0, por lo tanto el rango de la matriz A es 2. ¿Y qué pasa con la ampliada? Bueno, escribo la ampliada y ahora voy cogiendo los menores de orden 3 de la ampliada y calculo sus valores. Sería para el 1, 0, 1, 2, 2, 4 y 2, 1, 3. Este determinante ya está hecho previamente y me da 0. El siguiente es con la columna 1, 0, 1, la 0, 3, 3 y la 2, 1, 3. Este determinante también me va a dar 0. Y la última, que sería el 2, 2, 4, el 0, 3, 3 y el 2, 1, 3, que me va a dar también 0. Entonces he demostrado que todos los menores de orden 3 dentro de la ampliada son nulos, así que el rango de la ampliada no puede ser 3, por lo tanto pues, tiene que ser 2. Tiene que ser 2 porque me sirve el propio menor que he tomado aquí, tomándolo en la ampliada también para afirmar que encuentro un menor de orden 2 no nulo. Si los rangos son coincidentes y además menor que el número de incógnitas, por el teorema de Rouchet, el sistema es compatible indeterminado con un grado de libertad. Bien, y esto sería la discusión del sistema según los valores del parámetro m, aquí que me generan estos tres casos. No me pide que lo resuelva para ningún valor de m, pues por lo tanto queda solucionado el ejercicio número 2. Pasamos al ejercicio número 3, que ya entramos en el análisis y me dice, de entre todos los rectángulos situados en el primer cuadrante que tienen dos lados sobre los ejes de coordenadas y un vértice sobre la recta x más 2 igual a 4, determinar los vértices del que tiene mayor área. Bien, este es un problema de máximos y mínimos. Vamos a hacer el dibujo, la situación geométrica se puede ilustrar de esta forma. Yo tengo la recta x más 2 igual a 4, este es el dibujo de la recta, y tengo que construir ahora un rectángulo que esté apoyado en los ejes y uno de los vértices apoyado en la recta. Bueno, pues está claro que sería una cosa de este tipo, y tengo que calcular las dimensiones de un rectángulo. Para hallar el rectángulo necesito saber la base y la altura, así que voy a llamarle x a la base y le voy a llamar y a la altura. X a la base y a la altura. Bien, esas son las dos incógnitas con las que voy a trabajar. Ahora a observar lo siguiente. El punto XY es el vértice que se apoya en la recta, puesto que la abscisa vale x y la ordenada vale y. Entonces el punto XY está en la recta. Si el punto XY pertenece a la recta, tiene que verificar la ecuación de la recta, es decir, el punto Y verifica que x más 2y es igual a 4. Si x más 2y es igual a 4, voy a despejar la altura, que es y. La altura es y, entonces y es igual a 4 menos x partido por 2. Ya tengo y. Bueno, entonces me dice que determine los vértices del que tiene mayor área. Entonces, ¿cuál es el área de este rectángulo? El área de un rectángulo es base por altura, es x por y, pero yo quiero trabajar con una función con una sola variable, o bien con x o bien con y. Bueno, pues fijaros, como y lo tengo despejado en función de x que está aquí, 4 menos x partido por 2, sustituyo y por esa expresión y me queda que
el área ya solamente en función de x, ya la descarto, es x por y, pero y es 4 menos x partido por 2, entonces me queda esta función, la x la entra multiplicando el numerador, queda 4x menos x al cuadrado partido por 2. Esta es la función área de la que tengo que encontrar un máximo, porque me pide determinar los vértices del que tiene mayor área, es decir, máxima área. Y para hallar un máximo en una función, lo que tengo que hacer es ver dónde se anula la derivada y comprobar que efectivamente hay un máximo. Entonces, ¿dónde se anula la derivada? Para ello tendré que hacer primero la derivada. La derivada de la función área es derivada del numerador 4 menos 2x. Como el denominador es una constante, aquí no hace falta aplicar la regla del cociente, porque esto es como si fuera una constante, es decir, un medio por 4x menos x al cuadrado. Sería un medio por la derivada de 4x menos x al cuadrado, que es 4 menos 2x. Si aplicáis la fórmula del cociente también os sale, lo que pasa es que tendríais que simplificarlo al final. ¿Dónde se anula la derivada? Bueno, pues este cociente se anula cuando se anula el numerador, bueno, aquí numerador lo simplifico, 4 entre 2 es 2 y menos 2x entre 2 es menos x, entonces la derivada queda 2 menos x, que es su forma más sencilla. ¿Dónde se anula 2 menos x? Pues está claro que 2 menos x se anula cuando x es igual a 2. Así que en x es igual a 2 va a haber un punto crítico. Sabemos que va a ser un extremo, puede ser máximo o puede ser mínimo. Para ello hay que estudiar qué le pasa a la segunda derivada, porque voy a utilizar el criterio de la segunda derivada. ¿Cuánto vale la segunda derivada en 2? Bueno, pues la segunda derivada de la función es menos 1, porque es la derivada de 2 menos x. ¿Y en 2 cuánto vale? Pues si en todo x es menos 1, en particular en 2 también es menos 1, porque no depende de x. Resulta que es negativa. Si es negativa, entonces la función x igual a 2 hay un máximo, que es lo que pretendíamos calcular. Entonces en x igual a 2 el área presenta un máximo relativo, es donde tiene la mayor área. ¿Solución del problema? Pues la solución, el rectángulo que tiene la mayor área en estas condiciones tiene base 2 y altura, la altura sí, pero ahí recordar que era 4 menos x entre 2. Está despejado aquí, y 4 menos x, 4 menos 2 entre 2 es 4 menos 2, 2 entre 2, 1, y la altura 1. Es un rectángulo de base 2 y altura 1. Como me piden los vértices, ¿cuáles son los vértices? A ver, este sería la solución real. La solución real sería este rectángulo dibujado ahora en rojo, que tiene base 2 y altura 1. Y los vértices, por tanto, son el 0, 0, el 2, 0, el 2, 1 y el 0, 1. Esos son los 4 vértices del rectángulo. Bueno, pues ya tengo listo el ejercicio 3. Pasamos al ejercicio número 4. Bien, pasamos entonces a este ejercicio que dice, dada la función definida a trozos, dos trozos con sendas parábolas o sendas ramas de parábola, una para x menor o igual que 0 y otra para x mayor que 0, calcular el área de la región encerrada por la gráfica de la función y la recta y igual a 4x menos 7 e y igual a 1. Bueno, aquí en realidad se calcular el área limitada por tres funciones, que son la función que me dan, la función lineal, que es una recta, igual a 4x menos 7, y la constante igual a 1. Entonces aquí conviene dibujarlo para saber cómo es el área que tengo que averiguar y cuáles son los extremos y los puntos de contacto entre ellas. Entonces empezamos a dibujar la función f de x. Tomo primero la parábola x al cuadrado menos x menos 1 y veo cuándo corta los ejes. Corta a los ejes cuando esto es igual a 0. Y al resolver la ecuación me quedan dos soluciones, que son 1 menos raíz de 5 partido por 2, que es un valor negativo, y 1 más raíz de 5 partido por 2, que es en la parte positiva del eje. Y con el eje de la y sustituyo x por 0 y me queda el punto 0 menos 1. Para ver cuál es el vértice y si es un máximo o un mínimo, hago la derivada, que es 2x menos 1. 2x menos 1 lo igual a 0, y de donde x es igual a un medio, entonces la abscisa del extremo va a ser en un medio. Y como la segunda derivada es 2, que es positiva, eso va a ser un mínimo según el criterio de la segunda derivada. Entonces en un medio va a haber un mínimo y la imagen de un medio lo sustituyo en la función. Un medio es, la imagen de un medio es x al cuadrado menos x menos 1 en un medio, me quedaría en menos 5 cuartos. Estoy dibujando la parábola al completo, independientemente de esto. De momento no estoy teniendo en cuenta si es menor que 0, si es mayor que 0. Estoy dibujando toda la parábola para ver la forma que tiene. Luego ya la acotaré en su correspondiente dominio. Vamos con la siguiente parábola. Bueno, aquí tenemos dibujada la parábola
la parábola x al cuadrado menos x menos 1, completa. Corta en 1 menos raíz de 5 partido por 2, que sería este punto, en 1 más raíz de 5 partido por 2, que sería este, y presenta un vértice en el 1 medio, que estaría por aquí, 1 medio aproximadamente, menos 5 cuartos. Bien, perfecto. Entonces pasamos a la siguiente parábola, que es la menos x al cuadrado menos x menos 1, y hacemos lo mismo. Corte con los ejes, no tiene, porque me queda aplicar la fórmula de la ecuación de segundo grado, me queda un discriminante negativo, me queda aquí menos raíz de menos 3, por lo tanto no corta al eje de las x, y corta al eje de las y en el punto 0 menos 1 también. Por aquí va a cortarlo por aquí, y el vértice al hacer la derivada ahora es menos 2x menos 1, que se anula en menos 1 medio. Por tanto, eso va a ser la abscisa del vértice, que va a ser un máximo porque la segunda derivada es negativa. Va a haber, por tanto, un máximo en menos 1 medio menos 3 cuartos, que lo sustituyo también en la propia función. Haciendo el dibujo de la parábola sería esta. Ahora bien, la parábola azul, digamos, solamente está definida para los x menores o iguales que 0, es decir, solamente me interesa su dibujo en la parte negativa del eje de las x, y la roja me interesa en la parte positiva del eje de las x. Entonces la función f de x con la que realmente tengo que trabajar es esta que tengo aquí, quedarme para los x menores que 0 con la primera función, con la primera parábola, y para los x mayores que 0 quedarme con la siguiente, con la segunda. Entonces sería esta, con los dos tramos diferenciados de color. Dibujo la recta igual a 4x menos 7. Para dibujar la recta igual a 4x menos 7 no hay ningún problema. Un par de valores a x y vemos los que vale y, y aquí no hay ninguna duda que saldría esta recta verde. Y la recta igual a 1 tampoco tiene ninguna dificultad porque es la recta horizontal que pasa por el 1. Bueno, pues entonces está claro que el área que me están solicitando es esta que tengo aquí, limitada entre las 4 funciones. Fijaros que hay 4, una rama azul que es una función, la rama roja que es otra, la rama, el segmento verde que es de la recta igual a 4x menos 7 y el segmento correspondiente que lo limita por arriba de la recta y igual a 1. Bueno, pues entonces lo primero que tengo que averiguar es cuánto valen los puntos donde se cortan, o sea, dónde están los vértices de esta área, ¿no? Entonces los vértices de esta área le voy a llamar punto A, punto B, punto C, y aquí habría un punto D también. Lo que pasa es que este punto ya lo tengo calculado porque este punto es el 0 menos 1, que era donde tenían en común los cortes con el eje de las y. Entonces aquí podría llamarle D si queréis, 0 menos 1, pero bueno, ya lo conozco. Entonces vamos a averiguar cuánto vale el punto A. El punto A es la intersección de la recta y igual a 1 con la parábola, con la rama de parábola azul que se corresponde con x al cuadrado menos x menos 1. Si yo sustituyo la y por 1, resuelvo esta ecuación de segundo grado que me da como soluciones menos 1 y 2. Obviamente la solución que a mí me interesa es la menos 1, que está en la parte negativa. El 2 sería otra solución que sería cortando aquí. Si yo prolongo esto, la azul la prolongo como una parábola, me vuelve a cortar a igual a 1, de ahí que me salga este 2, pero este 2 en mi dibujo no me interesa para nada, no es solución. Entonces en mi dibujo el punto A es el menos 1, 1. X menos 1 e y, vale, sustituyo y por 1, menos 1, 1. Hacemos lo mismo con el punto B. El punto B es la intersección de la recta igual a 1 con 4x menos 7. Aquí hay una solución solo, que es el punto 2, 1. Entonces la X es 2, la abscisa del punto. Y el punto C, ¿dónde se corta? Pues hago lo mismo, me queda una ecuación de segundo grado que va a tener dos soluciones, que son 1 y menos 6. Pues también en este caso sería la solución 1, que es la que me interesa a mí, que es donde está el punto C. Entonces el punto C es el 1 menos 3. Bueno, pues entonces ahora tengo que averiguar el área. Bueno, ahora tenemos que recordar que para hallar el área limitada por dos funciones es la que está por encima menos la que está por debajo entre los límites de integración correspondiente. Pero aquí por encima tengo una, que es la función y igual a 1, pero por debajo tengo tres distintas. Tengo la rama de la parábola x al cuadrado menos x menos 1, al llegar a 0 tengo la rama de la otra parábola y al llegar a 1 tengo la recta, el segmento de la recta, el segmento verde. Entonces tengo que dividir el área en suma de 3, donde la primera va a ser esta, va a ser la integral desde menos 1, que es el punto más al extremo a la izquierda, desde A, que era en X era menos 1, por eso calculé antes, hasta 0, hasta aquí, de la que está por encima, que es la recta y igual a 1, aquí está 1, menos la que está por debajo, que es x al cuadrado menos x menos 1. Este sería el primer
la primera área, el primer trozo, ahí queda sombreado. A esto hay que añadirle la siguiente área es la que está por encima, que es igual a 1, menos la que está por debajo, que es la rama de parábola, menos x al cuadrado menos x menos 1. La voy a colorear de otra forma para distinguirlo, entonces se lo sumo. La integral desde 0 era desde 0 hasta este punto tiene 2 cis 1, entonces desde 0 hasta 1, de la que está por encima 1 menos la que está por debajo, que ahora es menos x al cuadrado menos x menos 1. Sombreada sería esta área que aparece aquí. Y por último es la integral de la que está por encima, sería el área de este triángulo que me queda, que es el 1, y por debajo está la recta, y entonces sería 1 menos 4x menos 7, que es la ecuación de la recta. Esto sería el tercer trozo que tengo que calcular por separado. Estos tres trozos por separado, sumados, son los que me conforman el área que me está pidiendo el ejercicio. Así que voy aquí, vuelvo de nuevo paso a la página, y estas integrales, pues lo único que hago ahora es hacer la suma, hacer antes la operación antes de proceder a integrar, y busco las primitivas correspondientes, sería menos x al cubo partido por 3 más x al cuadrado partido por 2 más 2x, en este caso, entre menos 1 y 0, aquí x al cubo partido por 3 más x cuadrado partido por 2 más 2x entre 0 y 1, y aquí es menos 4x al cuadrado partido por 2, que simplificado es menos 2x al cuadrado, más 8x entre 1 y 2, y aplicando la regla de Barrow en cada uno de estos corchetes, me van a dar, para el primer corchete sería sustituyo por 0, toda esta expresión, me da 0, porque todos tienen x, menos, y ahora sustituyo por menos 1. Al sustituir por menos 1, aquí me queda menos 1 tercio, es decir, 1 tercio, menos 1 al cuadrado 1, más 1 medio, y 2 por menos 1, menos 2. Más, ahora el siguiente corchete, sustituyo primero por 1, que sería 1 tercio más 1 medio más 2, menos, y sustituyo por 0. Sustituir por 0 esto, me queda 0. Y aquí por último, sustituyo por 2, al sustituir por 2 me queda 4 menos 8, más 16. Y al sustituir por 1 me queda menos 2 más 8. Bueno, pues haciendo todas estas operaciones no nos hemos equivocado. Además me va a quedar finalmente que esta área solicitada vale 6 unidades cuadradas de superficie. Bueno, pues esto es el ejercicio número 4 y pasamos al ejercicio número 5. Obtenga la ecuación implícita del plano pi que pasa por los puntos A, B y C. Bueno, pues para hallar la ecuación de un plano que pasa por 3 puntos necesito, en principio, un punto y dos vectores linealmente independientes. Un punto, pues puedo coger el punto A, que es o el B o el C, puedo coger cualquiera de los tres, porque están los tres contenidos en el plano. Yo voy a coger el punto A. Y vectores, en principio voy a coger el vector AB y el vector AC. El vector AB y el vector AB se restan las componentes de B menos las de A para calcular las componentes del vector. Entonces sería 0 menos 1, 2 menos 0, 2 y 0 menos 0, 0. Y el vector AC son las coordenadas de C menos las coordenadas de A. Sería 0 menos 1, 0 menos 0, 0 y 3 menos 0, 3. ¿Son linealmente independientes? Sí, porque ya vemos que no son proporcionales, es decir, menos 1 partido por 1 es distinto de 0 partido por 2, con lo cual no hay una proporcionalidad entre ellos. Eso quiere decir que son linealmente independientes. Así que cualquiera de estos tres puntos con estos dos vectores me determinan el plano que contiene a los tres puntos. ¿Y cómo se calcula el plano? Pues desarrollando este determinante, el determinante de x menos las coordenadas del punto, y menos la segunda coordenada del punto, z menos la tercera coordenada del punto, en este caso es 0, y las componentes de los vectores que me dan la dirección, que son el menos 1, 2, 0, el menos 1, 0, 3, igual a 0, igualado a 0. Si desarrollamos esto yo lo suelo hacer por los adjuntos de la primera fila, podéis hacer como queráis, por Sarrus, por los métodos de siempre, y yo lo hago por los adjuntos de la primera fila y me queda x menos 1 por su adjunto. El adjunto del x menos 1 es eliminar la fila y la columna y queda 2 por 3 menos 0, 6. Menos, ¿por qué pongo menos? Y porque el adjunto del i cambia de signo, la posición 1, 2 cambia de signo y ya le cambio de signo de entrada. Menos i, quito fila y columna y queda menos 1 por 3, menos 0 por menos 1 es menos 3. El menos 3, aquí ya no le cambio de signo porque el cambio de signo se lo estoy haciendo al principio. Y más z por el menor, que sería 2 positivo, porque sería menos 1 por 0, menos 2 por menos 1, sería 2. Bueno, y entonces ahora me queda, quito los paréntesis, sería 6 por x, 6x, aquí sería menos 3 por menos y más 3y, más 2z, 6x más 3y más 2z,
y el término independiente es menos 1 por 6, que es menos 6. Menos 6 igual a 0. Ya tengo la ecuación del plano que se me pide en el apartado A. Vamos con el apartado B. Calcular el punto simétrico del punto P con respecto al plano, y es el mismo plano que me dio en el apartado A, fijaros. Bueno, pues la situación para el simétrico es la siguiente. Yo tengo un plano y un punto P, y tengo que calcular el simétrico. El simétrico respecto del plano sabemos que es aquel que dista en la misma cantidad, la misma distancia al plano, en perpendicular, es decir, se coge la proyección perpendicular y se busca el punto P' que esté al otro lado del plano a la misma distancia que P. Bueno, pues aquí lo que se va a hacer es lo siguiente, la idea es la siguiente. Para hallar P', lo que vamos a hacer es primero averiguar el punto M, que es el punto de corte de la recta que pasa por P y es perpendicular al plano. O dicho de otra forma, M es la proyección ortogonal del punto P sobre el plano. Y esta proyección ortogonal, por definición de simétrico, es el punto medio entre P y P', pero sabemos que el punto medio entre dos extremos se calcula sumando los extremos y dividiendo entre 2, de donde vamos a despejar P'. O sea que lo primero que vamos a hacer es ecuación de la recta que pasa por P y tiene como dirección el vector normal del plano. Entonces el vector normal del plano es el 6, 3, 2, porque el vector normal del plano, vector perpendicular al plano, son los coeficientes de la x y z de la ecuación implícita del plano. 6, 3, 2. Y el punto de la recta, el punto es el 10 menos 5, 5. Entonces, con el punto 10 menos 5, 5 y el vector normal del plano, voy a construir la recta cuyas ecuaciones paramétricas son el punto 10 menos 5, 5 y 6 alfa más 3 alfa más 2 alfa, que son los coeficientes, los componentes en este caso, del vector normal. Bueno, ya tengo la recta R en forma paramétrica. Para hallar M, como M es la intersección de la recta con el plano, lo que hago es coger cualquier punto genérico de la recta y sustituirla en el plano. Este punto tiene que verificar la ecuación del plano. Entonces yo voy a coger un punto que verifique la ecuación del plano. Sustituyo en la ecuación del plano x por 10 más 6 alfa, y por menos 5 más 3 alfa, y z por 5 más 2 alfa, obteniendo toda esta ecuación. 6 por x, 6 por 10 más 6 alfa, más 3 por y, pero y es menos 5 más 3 alfa, más 2 por z, pero z es 5 más 2 alfa, menos 6 igual a 0. Bien, haciendo el desarrollo de esto, sacando paréntesis y sumando, me queda finalmente esta ecuación que es 49 alfa igual a menos 49, de donde alfa es igual a menos 1. He obtenido un valor de alfa que al sustituir entonces en las ecuaciones paramétricas de la recta me produce un punto de esa recta que es precisamente el punto M que estoy buscando. Así que el punto M se obtiene en las ecuaciones de la recta sustituyendo alfa por menos 1. 10 menos 6, 4, menos 5, más 3 por menos 1, menos 5 menos 3, menos 8. Y 5 menos 2 por menos 1, 5 menos 2, 3. Ese es el punto M. Como el punto medio sé que es P más P' partido por 2, aquí, bueno, en realidad son los vectores posicionales, tendría que poner o M, o P, o P' partido por 2, pero bueno, un poco haciendo abuso del lenguaje, voy a hacerlo con los puntos, porque en principio sumar puntos no lo tengo definido como tal. Yo lo que suelo sumar, lo que se pueden sumar son vectores, ¿no? Pero bueno, sería el vector OM, el vector posicional de cada punto, pero bueno, para entendernos, lo dejo así. También vale. Quiero despejar P', que es el punto simétrico, entonces el 2 pasa multiplicando a la M y la P pasa restando a P'. Entonces queda P' es 2 por M menos P. 2 por M es 2 por 4 menos 8, 3, menos P, que es 10 menos 5, 5. Esto sería 8 menos 16, 6, menos 10 menos 5, 5, y el resultado final es menos 2 menos 11, 1, y este sería el punto simétrico, con lo cual queda resuelta el apartado B. Pasamos al ejercicio número 6. Hallar el valor A si el plano AX más Y más Z igual a 0 es paralelo a la recta, y aquí me dan una recta en ecuaciones paramétricas. Bueno, para que un plano sea paralelo a una recta tenéis que verlo en el espacio. Imaginaros un plano y una recta paralela. Fijaros que el vector director de la recta es perpendicular al vector normal del plano. Con que veáis eso, ya está, porque entonces el vector normal del plano sabemos que es A, 1, 1, son los coeficientes de X y Z respectivamente. Este es el vector normal del plano. Y el vector director de la recta son los coeficientes del parámetro, en este caso del parámetro lambda, es el 1, 1, 1.
Así que el vector director es 1, 1, 1. Como tienen que ser perpendiculares, como son perpendiculares, su producto escalar es 0. Así que el producto escalar de ambos es 0 y el producto escalar de A1, 1 por 1, 1, 1 es A por 1 más 1 por 1 más 1 por 1. Y A por 1 más 1 por 1 más 1 por 1 es A más 2. Si A más 2 es 0, A tiene que ser igual a menos 2. Listo el apartado A, así de sencillo, una línea se hace. Vamos con el apartado B, estudiar la posición relativa de dos planos. Bueno, dos planos se representan mediante dos ecuaciones lineales de tres incógnitas, x y z. Entonces, para estudiar su posición relativa lo podemos hacer de varias formas. Lo podemos hacer por rangos de los vectores normales. Yo lo voy a hacer por sistema de ecuaciones lineales, es decir, voy a resolver, a tratar de, mejor que resolver, de discutir, voy a discutir este sistema en función de los valores de m, para ver qué tipo de sistema es y a partir de ahí deducir cuál es la posición de los planos. Entonces tengo este sistema, los términos independientes los paso para la derecha y escribo la ecuación, lo escribo en forma matricial. En forma matricial AX igual a B, donde ahora es la matriz de los coeficientes, que es una matriz 2×3, que es 2, 1, m, m menos 1, 1, 3, donde X es la columna de las incógnitas, que son X y Z, y donde B es la columna de los términos independientes, que es menos m y 0. Bien, entonces vamos a calcular el rango de A en función de m. El rango de A, fijaros que A es una matriz 2×3. Como mucho, el rango de A puede ser 2. Entonces, ¿cuándo es 2? Es 2 cuando encuentro un menor de orden 2 distinto de 0. Pero claro, eso va a depender de m, porque tenemos m en cualquier menor de orden 2 que yo tome. Así que lo que voy a hacer es coger todos los menores de orden 2 e igualarlos a 0 a ver para qué valor de m se anulan. Entonces cojo y empiezo con el primero, el 2m menos 1 con el 1, 1, y calculo el determinante. El determinante es 2 menos m más 1. 2 menos m más 1 es menos m más 3. Bien, tengo el primer determinante de orden 2. El siguiente, 2m menos 1 con m3. 2m menos 1 con m3. Este sería otro menor de orden 2 dentro de A. Hago el determinante y queda 2 por 3, 6, que es este 6 que está aquí, menos m por m al cuadrado, menos m al cuadrado aquí está, y m por menos 1, menos m, pero cambia de signo porque estamos por la diagonal secundaria, m. Bueno, este sería el determinante del otro menor. Y ahora el que me queda es el 1, 1 con el m3. El 1, 1 con el m3 es 3 menos m. Bien, ¿para qué valores se anulan estos determinantes de m? Pues a ver, sustituimos y igualamos a 0, cada uno de ellos, menos m más 3 igual a 0, para m igual a 3. Si igual o menos m al cuadrado más m más 6 igual a 0, resuelvo esta ecuación de segundo grado. Ahí es una ecuación de segundo grado que al resolver me queda 3 y menos 2. Y para el último, evidentemente, también es, si 3 menos m es 0, por m igual a 3. La pregunta es, ¿hay algún valor para el que se anula, algún valor común para el que se anulan los 3? Evidentemente sí, se anulan todos para m igual a 3. ¿Lo veis? Aquí. Si no hubiera este elemento común, eso querría decir que el rango de A, sería 2 para cualquier valor de m, porque siempre encontraríamos un menor distinto de 0. Pero aquí, para el caso m igual a 3, se anulan los 3. Por lo tanto, ese va a ser el caso que se va a producir, que voy a tener que estudiar. Así que, caso 1, si m es distinto de 3. Si m es distinto de 3, este primer menor, por ejemplo, ya es distinto de 0. Con lo cual ya puedo afirmar que el rango es 2. Así que el rango de la matriz principal es 2. Y el rango de la ampliada. El rango de la ampliada es ampliarle menos m0, que es pasar de una matriz 2×3 a una matriz 2×4. El rango no puede ser mayor, no puede ser ni 3 ni 4, porque los menores máximos que puedo encontrar, que son cuadrados, son de orden 2. Así que el rango de la ampliada también es 2. Como es menor que el número de incógnitas, que son 3, el sistema es compatible indeterminado con un grado de libertad. Si me da un sistema compatible indeterminado con un grado de libertad, quiere decir que tiene infinitas soluciones, donde una de las incógnitas le tenemos que dar un valor de un parámetro. Y eso es precisamente una recta. ¿Cuáles son las ecuaciones de una recta? Las ecuaciones de una recta son las soluciones de un sistema compatible indeterminado con un grado de libertad. Infinitas soluciones y un parámetro a una de las incógnitas. Así que estamos ante la situación de que los dos planos, si m es distinto de 3, los dos planos se cortan en una recta. Se cortan en una recta. ¿Y qué pasa en el siguiente caso si m es igual a 3? Si m es igual a 3, ¿cuál es el rango de la matriz A? Pues si todos los menores de orden 2, ahora si m es igual a 3, todos los menores de orden 2 tienen determinante 0. Por lo tanto, el rango es menor que 2.
Es decir, el rango tiene que ser 1 necesariamente, porque A ahora se transforma en esta matriz. Fijaros que cualquier menor de orden 2 que toméis aquí es 0. Así que el rango de A es 1. Vale, con que cojáis cualquier elemento, que forma, sería cualquier elemento es un menor 1 por 1, entonces el rango es 1. Pero la ampliada, ¿qué le pasa? La ampliada es añadirle la columna menos 3, 0. Y sin embargo, en la ampliada sí encontramos un menor de orden 2. Por ejemplo, este del final. Este menor de orden 2 tiene determinante distinto de 0. Entonces, el rango de la ampliada es 2, porque hemos encontrado un menor de orden 2 no nulo. Como los rangos son distintos, el sistema es incompatible. Y si este sistema es incompatible, quiere decir que no tienen elementos en común. Si dos planos no tienen elementos en común, ¿cuál es su situación, su posición relativa? Pues que son paralelos. Bueno, pues así acaba el estudio de la posición relativa mediante sistema de ecuaciones lineales. También, repito, lo podéis hacer por rangos por los rangos de los vectores normales de los dos planos. Bien, pasamos al ejercicio número 7 de estadística y probabilidad. Sean A y B dos sucesos de un mismo espacio muestral, calcule la probabilidad sabiendo que la probabilidad de B es el doble de la probabilidad de A, que la probabilidad de la intersección es 0,1 y que la probabilidad de la unión es 0,8. Bueno, pues yo voy a partir de la probabilidad de la unión. Estos son los datos que tengo en el apartado A, y ahora voy a partir de la probabilidad de la unión, que sé que es la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de la intersección. La probabilidad de A, en principio, no la tengo. Sé que la probabilidad de B es 2 veces la probabilidad de A. Entonces queda 0,8, que es la probabilidad de la unión, que esto sí me lo dan, es igual a la probabilidad de A más 2 veces probabilidad de A menos la probabilidad de la intersección, que es 0,1. La probabilidad de A más 2 veces, bueno, este menos 0,1 pasa sumando a la izquierda y me quedaría 0,9. Y la probabilidad de A más 2 veces la probabilidad de A es 3 veces la probabilidad de A. Así que queda 3 veces probabilidad de A igual a 0,9. De donde la probabilidad de A es 0,9 entre 3. 0,9 entre 3 es 0,3. Ya tengo la probabilidad de A, que es lo primero que me pide, que calcule la probabilidad de A. Ya la tengo, 0,3. Bueno, eso ya es el apartado A, ya lo he acabado. Y ahora el apartado B. Diga si los sucesos A y B son o no independientes, sabiendo esto, ¿no? Bueno, pues vamos allá. Para ver que dos sucesos son independientes, tengo que demostrar que la probabilidad de la intersección de los dos sucesos es igual al producto de las probabilidades de A por B. Y para la probabilidad de la intersección voy a salir de esta igualdad, de la probabilidad de la unión de los contrarios. La probabilidad de la unión de los contrarios, por las leyes de De Morgan, sabemos que la unión de los contrarios es el contrario de la intersección. Así que esto es la probabilidad del contrario de la intersección. Ahora, la probabilidad del contrario de la intersección es 1 menos la probabilidad del contrario. Y la probabilidad del contrario es el suceso, esa intersección B. Y entonces ahora sustituyo ya los valores. La probabilidad de la unión de los contrarios es 0,82, es decir, aquí a la izquierda me quedaría 0,82 y aquí a la derecha me quedaría 1 menos la probabilidad de la intersección, que es lo que voy a despejar. Probabilidad de la intersección, por tanto, es 1 menos 0,82, que es 0,18. Si ya tengo la probabilidad de la intersección, ahora voy a calcular la probabilidad de A por la probabilidad de B. Como me dicen que la probabilidad de A es 0,6 y la probabilidad de B es 0,3, pues el producto es 0,6 por 0,3, que es igual a 0,18. ¿Coinciden? Sí. Pues si coinciden, si ocurre esto, A y B son independientes. Bastante sencillo también, ¿eh? Y el ejercicio número 8 y último de esta serie es de estadística también. Me dice: el portador de una cierta enfermedad tiene un 10% de probabilidades de contagiarla a quien no estuvo expuesta a ella. Si entra en contacto con 8 personas que no estuvieron expuestas, calcular la probabilidad de contagio un máximo de 2 personas. Bueno, esto es un problema de distribución binomial clarísimo, porque aquí se están haciendo 8 pruebas. ¿Cuáles son? Pues que la persona enferma entra en contacto con 8 personas, entonces n sería 8. El siguiente paso es en cada prueba que me interesa saber si la persona con la que entra en contacto, la persona enferma, se contagia o no. Entonces el suceso éxito, el suceso A, sería que la persona se contagia una vez estando en contacto con la enferma. ¿Cuál es la probabilidad de que la persona se contagie? Es decir, ¿cuál es la probabilidad de A? La probabilidad de A es el 10%, que es 0,1. Eso sería la probabilidad de A. Y por último, definimos la variable aleatoria, que X es el número de personas que se contagian dentro de las 8, y esto es una binomial
de parámetros n y p, que es decir, de parámetros 8 y 0, 1. A partir de aquí, apartado A, ¿cuál es la probabilidad de que se contagie un máximo de 2 personas? ¿Cuál es la probabilidad de que x sea menor o igual que 2? Que es el máximo, que sean 2. Para la probabilidad de que x sea menor o igual que 2 es la probabilidad de que x sea ninguna, que no se contagie ninguna, o 1 o 2. Entonces la probabilidad de x igual a 0, de x igual a 1, de x igual a 2. Y ahora aplicamos la fórmula de la función de probabilidad de la distribución binomial, que sabemos que cuando x es igual a 0 es 8 sobre 0. Es decir, en general, cuando es x igual a r, era n sobre r por p elevado a r por q elevado a n menos r, donde q es la diferencia a 1 de p. En este caso, 0,9. Entonces sería 8 sobre 0 por 0,1 elevado a 0 por 0,9 elevado a la diferencia, 8 más. Para el caso x igual a 1, 8 sobre 1 por 0,1 elevado a 1 por 0,9 elevado a la diferencia 8 menos 1, es decir, a 7. Los exponentes siempre tienen que sumar 8 en todos los casos. Y el caso x igual a 2, 8 sobre 2, 0,1 al cuadrado, 0,9 elevado a 6. Bueno, cogéis la calculadora, calculáis los números combinatorios. 8 sobre 0 es 1, 8 sobre 1 es 8 y 8 sobre 2 es 28. Y multiplicáis por esos valores y al final os va a quedar esto, que si sumado todo es la probabilidad pedida, 0,9618. El apartado B, la probabilidad de que contagie a 2 personas por lo menos. Que contagie a 2 personas por lo menos es la probabilidad de x mayor o igual que 2, porque es por lo menos 2. Y a partir de ahí, las que sean. Bueno, como aquí sería el caso 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, serían bastantes casos hacerlo por el contrario, porque fijaros que el suceso contrario de x mayor o igual que 2 es 1 menos la probabilidad de x menor estricto que 2. No se os ocurra poner menor o igual, porque el igual está en este suceso, por tanto no puede estar en el contrario. El contrario de mayor o igual es menor estricto. Y el caso x menor estricto que 2 son los casos 0 y 1, así que esto sería 1 menos la suma, por eso lo pongo entre corchetes, de x igual a 0 y de x igual a 1. La probabilidad de x igual a 0 y x igual a 1 ya lo tenía calculado anteriormente, que eran 0,4404, 0,4304 y 0,3826. Así que esto es 1 menos, bueno, aquí lo indico con la fórmula de la función de probabilidad, pero esto era lo que me daba, ya lo tenía aquí calculado, y haciendo esta suma, finalmente me da el resultado pedido, que es 0,1870. Bien, aquí se acaban los 8 problemas de los que tenéis que elegir 5. Bueno, espero que hayáis tenido suerte y que lo hayáis sacado sin dificultad. Y a la espera de los resultados me despido hasta el próximo vídeo.